por más realidad que sea también el flujo mediático, los procesos reales tumban la cuestión. Y eso me sirve, Rubén, para introducir el siguiente video. Cómo hay una red internacional, cómo este movimiento ha tratado de, ya con relativo éxito, porque en algunas partes funcionaría, otras no, ha tratado de ser convertido en un modelo para otros países, y tenemos el caso de Bolivia. Vamos a ver un fragmento de una intervención de John Goycochea en Bolivia, y luego un fragmento del documental Los Guerreros del Arcoíris, donde trabajó Florencia, y que desnuda cómo se están exportando esta cosa a países hermanos con procesos de cambio como Bolivia. Yo no quiero ser un pueblo que se deje oprimir. No tengo por qué soportar y no tengo por qué calarme ser un pueblo que se deje oprimir. No quiero formar parte de un pueblo que se deje oprimir. Aquí lo que venimos a hacer es organizar, así como hicieron en Venezuela, que ya lo van a tomar a este tirano de Chávez, a este macaco. La otra cosa que utilizamos de forma importante como estrategia en la reforma fue los símbolos, ¿no? Símbolos específicos y especialmente diseñados para los jóvenes. Otpor es un movimiento liderado por estudiantes, que gracias a una imagen desvinculada de los políticos tradicionales, consiguió unificar a la oposición y derrocar al gobierno serbio. Y sanar las heridas de nuestros pueblos. Eso debe ser un valor mucho más grande que el resentimiento que hoy plantea el presidente de la República cuando dice los Estados Unidos y la oligarquía han oprimido a los pueblos durante 20 años. Porque en el fondo los pueblos que sufren, los pueblos oprimidos, también es porque se han dejado oprimir. La Unión Comunista va a hacer respetar Santa Cruz. Si queremos verdaderamente tener poder de decisión a través del voto en países como Venezuela o Bolivia, debemos pensar en alguna forma de manifestación democrática, pacífica, pero definitivamente popular y firme. Bueno, con este video, con esta contrastación, las opiniones de John y sus efectos y sus realidades en Bolivia, vamos a hacer la segunda pausa, y al regreso entonces vamos a comentar este video y vamos a seguir comentando sobre el movimiento estudiantil opositor. Ya regresamos. ¿Sabía usted que el premio Milton Friedman, otorgado a John Goycochea, debe su nombre al asesor de Richard Nixon, Ronald Reagan y Margaret Thatcher, así como también de Augusto Pinochet durante la dictadura en Chile? Estamos de regreso en Teleforo para seguir este análisis de lo que ha sido este movimiento estudiantil opositor. Veíamos un micro venezolano en televisión sobre la exportación de este movimiento a otros países. Tú estuviste allá en Bolivia, tú fuiste parte del equipo que grabó, que se metió en estas asambleas de estos movimientos fascistoides de la derecha en Santa Cruz y en otras regiones de Bolivia, Florencia. Sí, bueno, realmente la situación en Santa Cruz es muy preocupante. Nosotros cuando estuvimos en diciembre del año pasado, llegamos y había un nivel de hostilidad muy fuerte, muy fuerte. Yo estaba con una compañera venezolana y no podíamos decir que era venezolana porque la podían matar así de una vez, porque tienen un nivel de odio que es muy profundo. De hecho, ayer me metí en el Facebook de la Unión Juvenil Cruceñista y uno de los mensajes que tenían era: estoy dispuesto a matar indios por Santa Cruz. Entonces, todos estos discursos que nosotros logramos registrar cuando nos metimos en esta asamblea, que fue difícil, lo que nos encontrábamos era esta situación, ¿no? Un discurso clasista, racista, pero además, ¿qué pasa con la juventud en Santa Cruz? Que es grave. Es que ellos son parte de una gran estructura, ¿sí? Porque la Unión Juvenil Cruceñista, que es la organización más grande de jóvenes, que son jóvenes que están armados, que cuando uno los ve en las movilizaciones tienen escudos, ¿sí? Y andan con palos, con clavos, y son los que le pegan a los campesinos en las movilizaciones, y son los que dicen que salen a matar indios en las noches. Esta gente, esta organización forma parte del comité cívico,
Pro Santa Cruz. El Comité Cívico Pro Santa Cruz es una institución supuestamente cívica que hoy en día nuclea las principales corporaciones cruceñas, ¿no? Exportadores, ganaderos y demás. Entonces en Santa Cruz tenemos, por un lado, la institucionalidad que es la prefectura, con Rubén Costas, que es el prefecto, que lo hemos visto en muchos discursos con un lenguaje muy agresivo, muy violento con respecto a Morales. Hasta el alcalde de Santa Cruz, Percy Fernández, dijo, bueno, que Evo se quede en La Paz con toda su indiada y nosotros nos quedamos acá en Santa Cruz felices. O sea, el alcalde de Santa Cruz, sí. No estoy diciendo un muchachito, o sea, desde las instituciones para abajo, el discurso racista con respecto al presidente y con respecto al movimiento social en general es muy fuerte. Entonces, la Unión Juvenil Cruceñista viene a ser como una especie de brazo armado, ¿sí?, de esta oposición, que no es nada democrática, porque ya se ha demostrado, bueno, con lo que sucedió hace poco en la masacre de Pando. Sí, y es curioso, perdón, Florencia, que evidentemente no le estamos achacando esto ni al movimiento estudiantil venezolano, sería exagerado darle tantos méritos, pero son sin duda una pieza, porque John Goycochea va a Bolivia después del referendo en Venezuela, y después va a Ecuador, curiosamente dos países donde están en marcha procesos constituyentes. Fíjate que ahí donde es la cuestión, son instrumentos en contra de las luchas populares. Y aquí es donde está una situación bastante interesante. El movimiento estudiantil se ha caracterizado, sobre todo en América Latina, en las luchas que ha estado incrustado en el corazón del pueblo. Y sobre todo aquí en Venezuela, y la historia también de América Latina, el movimiento estudiantil siempre ha estado al lado, en los barrios, en las fábricas, con la clase obrera. Aquí este movimiento estudiantil odia al barrio, odia al trabajador y se erige como la vanguardia de una sociedad que no tiene nada que ver ni con el trabajador ni con el barrio. Entonces, indudablemente que son el instrumento. Yo insisto que son del imperio, porque no es casual que cuando tú tiras el mapa en toda América Latina, en donde el movimiento popular viene avanzando también ese proceso. O sea, la lucha de clase está cogiendo unos ribetes bastante interesantes, que como expresión, pues, está los estudiantes, que serían, en este caso, siendo una idea poca feliz, ¿no?, representando al poder mercantil y al capitalismo, contra los movimientos populares que insurgen contra ese poder. Entonces el rostro estudiantil en esta época de globalización es mostrado en contra de los movimientos populares. En pocas palabras, es el brazo contra el movimiento popular, contra los trabajadores, contra el pueblo. Históricamente, César, tú eres dirigente estudiantil, históricamente el movimiento estudiantil era una de las vanguardias del movimiento popular, incluso era su vanguardia más activa. Podemos recordar los años 60 en Venezuela, donde el movimiento guerrillero se nutrió de un gran número, y se nutrió esencialmente de obreros y de líderes estudiantiles, de estudiantes que fueron a las montañas. Podemos recordar la represión estudiantil en los años 70, el cierre de las escuelas técnicas, el allanamiento de la Universidad Central. Podemos recordar muchísimos hechos. Yo solo quiero mencionar a modo de paso muy rápido la represión en los años 80 durante el gobierno de Lucinchi, la lucha del pasaje estudiantil. Entonces, tu opinión como líder, vamos a ver este video sobre lo que fue la represión en la década de los 80, tomada del documental Pégale Candela de Alejandra Zeplacky, y seguimos el debate. Acostumbraban en esa época en la Universidad Central, en la Universidad de Mérida, donde hubo algunos muertos, las escopetas que por lo general disparan son perdigones para cazar, y que son escopetas que, digamos, su uso es, digamos, preventivo. O sea, para ahuyentar, echan perdigones de plástico, le metían guáymaro, que son unas pepas de metal que claro, con el impacto va como una bala, y si te entra el cuerpo te mata. En ese momento había un problema de seguridad evidente. Quien no se encapuchara se exponía a que lo torturaran, lo encarcelaran, te desaparecieran. ¿Por qué no? El pasaje estudiantil tiene más de 50 muertos para que exista el pasaje estudiantil.
Esos son los saldos del movimiento estudiantil. Aquí cuando una señora dice que la agreden o piensan que porque no lo dejan pasar media calle para allá, y entonces ocurre cualquier circunstancia, no tienen ni idea de lo que ha sido la forma de represión estructural del Estado venezolano, en contra no solamente del movimiento estudiantil, en contra de cualquiera que participara.